a este nivel. Por ejemplo, como pueden ser aquellos pacientes que sufran el síndrome de Sjögren, ya sea primario o secundario, pacientes que hayan sido sometidos a un trasplante de órganos, es decir, que sufran la enfermedad de injerto contra huésped, pueden ser la manifestación de una enfermedad granulomatosa, como puede ser la tuberculosis o la sarcoidosis, pacientes con alteraciones hematológicas que han sido sometidos a un trasplante de médula ósea, aquellos que sufren una enfermedad renal crónica, causas de malnutrición, como puede ser la bulimia, anorexia, la deshidratación, la fibrosis quística. En nuestro campo, pacientes que han sido sometidos a quimioterapia o a radioterapia tras el tratamiento de carcinomas de cabeza y cuello. Importante tener en cuenta en el mundo en el que vivimos pacientes con VIH, porque los pacientes que sufren el virus de inmunodeficiencia humana son pacientes que hoy en día tienen una larga vida, que tienen tratamientos muy complicados, pero que pueden desarrollar patología a nivel de la glándula salivar, y los pacientes con diabetes, ya que la diabetes mal controlada genera una poliuria, la poliuria es una deshidratación, y esto puede también tener una repercusión a largo plazo sobre las glándulas salivares. He ido directamente a la anamnesis y me he saltado la parte de anatomía y de fisiología de las glándulas salivares porque creo que con el tiempo limitado y teniendo tantas cosas interesantes que discutir, esos son tanto la anatomía como la fisiología son campos que los colegas conocen perfectamente y que no hace falta detenernos en ellos. Luego, es importante también ahondar en las medicaciones que pueden tomar nuestros pacientes. Nuestros pacientes, si consumen, por ejemplo, medicaciones que pueden ser como los anticolinérgicos, los antimuscarínicos, de uso común, como puede ser la atropina, la veladona, la escopolamina, sustancias que se utilizan en la práctica médica hospitalaria. Pacientes que toman diuréticos, pacientes que toman drogas antihipertensivas, algo muy común en nuestro entorno. Pacientes que sufren problemas y necesitan tomar antidepresivos, antipsicóticos, el uso de antihistamínicos, los ansiolíticos, los relajantes musculares, el uso de analgésicos de tipo opioide, incluso de los antiinflamatorios no esteroideos, pueden también generar a largo plazo secuelas sobre las glándulas salivares. Y otras sustancias como pueden ser los tratamientos para el acné, los anticonvulsivantes, el tratamiento para las alteraciones del ritmo cardíaco, los agentes, por ejemplo, para el tratamiento del Parkinson o incluso algunos tratamientos para la patología oftalmológica. Por eso es importante tener todo esto en mente a la hora de evaluar cualquier paciente que consulte por alguna enfermedad de las glándulas salivares. Luego, es importante también aclarar con nuestros pacientes cualquier relación que pueda tener el estilo de vida que ellos sigan, los tratamientos que han recibido a lo largo de su vida o la exposición a ciertas sustancias tóxicas con el desarrollo de patología de la glándula salivar. A pesar de que la charla que vamos a dar va a estar mucho más enfocada en el término, en lo que viene siendo la patología obstructiva, y eso se va a desarrollar con mayor énfasis en la segunda parte, también es importante considerar cualquier tipo de diagnóstico diferencial que podemos hacer, por eso he incluido también algo sobre patología tumoral. En cuanto al alcohol, no existe evidencia concluyente de que el alcohol pueda desarrollar patología a nivel de glándulas salivares. Lo mismo que el tabaco, no hay evidencia de que el tabaco pueda favorecer la aparición de tumores malignos, sin embargo, es conocido por todos la evidencia que existe entre la relación del consumo de tabaco con la aparición de los tumores de Barty, que a pesar de ser una neoplasia benigna, es una neoplasia común. Luego, se ha demostrado que la exposición al sílice eleva hasta en un 2,5 veces el riesgo de sufrir cáncer a nivel de la glándula salivar. La exposición a las nitrosaminas también aumenta el riesgo de sufrir cáncer a nivel de glándulas salivares, y esto es muy importante porque las nitrosaminas se encuentran en la carne, se encuentran en los vegetales, se encuentran en sustancias, por ejemplo, como aquellos elementos que tienen látex. Entonces es importante, esto antes no se sabía, esto es evidencia científica más reciente. Luego, a raíz de los estudios poblacionales que se hicieron en los supervivientes de la tragedia de Chernóbil o de Fukushima, se ha demostrado que también la exposición a radiación, tras estos fenómenos, elevó hasta 4,5 veces el riesgo de sufrir cáncer a nivel de las glándulas salivares, luego que elevaba 2,6 veces la posibilidad de tener un tumor benigno a nivel de las glándulas parótidas, por lo menos, y en caso de que la exposición a radiación se presentara en niños o en pacientes pediátricos, elevaba hasta 39 veces el riesgo, es decir, que es algo muy relevante. Probablemente ninguno de nosotros ha tenido que convivir con esta relación, pero en algún momento de nuestras vidas igual tenemos contacto con algún paciente que derive de una de estas zonas. Y por último, el yodo radiactivo. El yodo radiactivo sí que es algo que podemos ver con más frecuencia porque los pacientes que son tratados de patología tiroidea, que probablemente es una de las tumoraciones más frecuentes, localizadas en el área de cabeza y cuello, pueden desarrollar alteraciones a nivel de las glándulas salivares. Y el yodo radiactivo se ha digamos, relacionado con las alteraciones funcionales de la glándula salivar. Y aparte de tener una implicación funcional sobre la glándula, también se cree que puede aumentar el riesgo de segundos primarios
malignos a nivel de las glándulas salivares. Pero bueno, tener todo esto en la mente nos es útil, pero también es importante seguir algún sistema, digamos, memotécnico que nos haga sencillo evaluar e interrogar al paciente. Y leyendo un poco, descubrí esta memotecnia que me gustó mucho, que se llama OLCAR. Ya lamento que esté en inglés, pero bueno, esta memotecnia, cada letra representa uno de los aspectos que son relevantes a la hora de explorar una glándula salivar. Primero, nos habla del onset o de la aparición, de cuándo, si ha sido una aparición brusca, si ha sido posterior a algún evento en particular, si se ha relacionado con las comidas, qué la exacerba, si el paciente ha sido operado recientemente o ha recibido algún tratamiento. Luego hace énfasis en la localización de la inflamación, si es una inflamación localizada a una glándula, si es bilateral, si es unilateral, pero solamente afecta un segmento de la glándula. Luego también habla de la duración. Hay que tener en cuenta que la duración de la patología salivar también es orientativa, si es una inflamación crónica o si es una inflamación que se relaciona con las comidas y que es intermitente. Y por eso también es importante conocer el carácter de la masa o del aumento de volumen de la glándula, si a la palpación es una lesión firme, si es una lesión fluctuante, si nos parece que puede ser focal o que puede ser difusa, afectando nuevamente una región de la glándula o toda la glándula en su extensión. Cuando me refiero a regiones, digamos, porque estos son nemotecnias que surgen después de que se presentó la clasificación por la Sociedad Europea de Glándulas Salivares, dividiendo la parótida en 4 segmentos. Luego también hace énfasis esta memotecnia en los factores agravantes que pueden empeorar la patología salivar, como puede ser, por ejemplo, que haya un peor dolor a la hora de palparla, que por ejemplo cuando esté la persona hablando o cuando esté comiendo ese dolor empeore, que esto es típico de patología obstructiva de tipo litiásica, que por ejemplo se asocie a otras masas en la región de cabeza y cuello, cuando hay que descartar patología maligna, linfomas, etcétera, que pueda tener relación, por ejemplo, con alguna alteración a la hora de hablar por el edema de la glándula, o que pueda presentar fiebre, que pueda tener mialgias, que pueden tener otro tipo de situaciones. Luego también es importante consultar, teniendo en cuenta lo que hemos hablado antes, el consumo de cialogogos, de esteroides, de antibióticos, que puedan estar en relación con la patología de glándula salivar, o incluso hacia dónde se puede dirigir ese dolor, los famosos dolores irradiados que siempre describimos en nuestra especialidad. Si ese dolor al molestar en la glándula va hacia el oído, si va hacia la mandíbula, si por ejemplo al comer la persona experimenta dolor. También es importante establecer digamos, la línea temporal que sigue ese dolor, si ese dolor se aumenta a la hora de comer o aumenta a la hora de masticar, o si aumenta con el consumo de alguna sustancia en específico. También es importante conocer si el paciente ha recibido tratamiento con yodo radioactivo, si ha sido sometido a radioterapia, si por ejemplo es un paciente que viene de una zona con poca agua, por ejemplo, yo que crecí en una zona que sufríamos de certificación, andábamos todos más o menos deshidratados todo el rato, pero bueno, eso también puede ser una causa. Y es importante también consultar al paciente sobre la severidad, ¿no? ¿Qué tan severo considera él que es el grado de inflamación? Si es también, en caso de que haya algún factor agravante, como puede ser la deshidratación o la malnutrición, también intentar evaluar el grado de severidad de los mismos. Y, por último, que esto también es relevante, sobre todo en lo que viene siendo, en lo que está relacionado a la estética del paciente, saber el grado de severidad y deformidad que esa lesión y qué grado de preocupación le genera al individuo. Una vez hemos finalizado la anamnesis, hemos explorado al paciente, perdón, hemos evaluado en el paciente sus antecedentes personales, su posible exposición a tóxicos, conviene hacer una exploración física muy detallada. Hay que evaluar todas las áreas de cabeza y cuello, hay que evaluar tanto el oído como la nariz, como la garganta, hay que hacer una nasofibroscopia. Y luego es muy importante detenerse en la palpación de las glándulas salivares, valorar digamos, la textura que tiene cada una de las glándulas, tanto las glándulas parótidas, las glándulas submaxilares, palpar el suelo de la boca, para intentar determinar si existe alguna masa que pueda estar afectando la glándula sublingual, ver si existen cálculos o lesiones que puedan estar limitando el drenaje de los conductos, ver cómo sale la saliva a través de las carúnculas, tanto de los conductos de Stenon como de Barton, y en caso de que sospechemos de que puede ser patología tumoral, nunca debemos olvidar evaluar la piel del área de cabeza y cuello, porque las tumoraciones del cuero cabelludo y de la piel en general de cabeza y cuello tienen como primer escalón linfático la glándula parótida.
A su vez, es muy raro y poco frecuente, pero también cuando tengamos alguna masa a nivel de la célula tiroidea, es importante descartar que haya lesiones a nivel de las glándulas, tanto parótidas como submaxilares, sobre todo la parótida. Esto es un breve esquema, simplemente lo que tenemos que recordar, por si hay algún residente que sea de primer año y que todavía no haya tenido la posibilidad de estudiar la anatomía, pero bueno, son las tres glándulas principales, la parótida, la submaxilar y la sublingual. Es importante es probable en la evaluación, evaluar la cavidad oral, porque muchas veces los problemas obstructivos no obedecen como en estas imágenes. Se puede ver específicamente a un problema de deshidratación, a un problema de tampones de moco o un problema de cálculos. También los torus tubáricos pueden, el torus tubarius, bueno, o el torus mandibular, perdón, puede desencadenar patología a nivel de las glándulas salivares. Sobre todo son frecuentes a nivel de lo que viene siendo la patología obstructiva de glándula submaxilar. Muchas veces el paciente ya viene con el cálculo a punto de exteriorizarse, porque por la misma compresión que genera pueden ulcerar el conducto de Barton en este caso y se pueden extruir. ¿Y qué es importante? Pues una vez que hemos realizado nuestra palpación y que tenemos todos nuestros antecedentes en la cabeza, tenemos que hacer muchas veces diagnóstico diferencial. Cuando la patología es obstructiva, ya veremos más adelante qué tenemos que hacer. Cuando la patología no es obstructiva, es importante en caso de que tengamos una masa o bulto en la glándula, en este caso en la parótida, donde suele haber con frecuencia enfermedad bilateral, podemos pensar en diferentes motivos. La causa benigna que con más frecuencia se asocia a patologías parotidia bilateral va a ser el tumor de Barting. Esto suele ser muy frecuente también en grandes fumadores. Cuando tenemos una biopsia de atipia en una glándula parótida o de malignidad y hay una tumoración bilateral, eso más frecuentemente suele corresponder a un carcinoma de células acinares. En los pacientes que veamos con antecedentes que son enfermos del virus de la inmunodeficiencia humana, hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta, perdón, la presencia de los quistes linfoepiteliales que suelen ser frecuentes en ellos y que pueden afectar ambas parótidas. Y bueno, como suele ser muy frecuente, en los linfomas, pues la aparición de bultos en ambas parótidas pues es un hallazgo, digamos, común. Cuando queremos hacer diagnóstico diferencial, pero no tenemos una masa o bulto, sino que el paciente acude con una inflamación difusa de la glándula, las enfermedades que con más frecuencia suelen afectar bilateralmente a la parótida van a ser el síndrome de Sjögren, va a ser la sarcoidosis, las parotiditis de tipo autoinmune, de otros, digamos, diferentes al síndrome de Sjögren. La parotiditis supurativa también puede ser muy frecuente. La antiguamente conocida enfermedad de Mikulicz, hoy en día conocida como enfermedad IgG4. Pacientes que sufren anorexia o bulimia, y también en los pacientes con VIH puede ser frecuente la aparición de inflamación difusa bilateral de ambas parótidas. Es importante también tener claro el concepto de boca seca. El concepto de boca seca es algo que muchas veces viene a la consulta y es un paciente que consulta simplemente por esa sintomatología y que, ya bien sea de forma incidental o explorando al paciente, nos damos cuenta que lo que sufre es una enfermedad autoinmune, es lo más frecuente, o que tiene una patología obstructiva panglandular. ¿Cómo suelen presentarse? ¿Qué es lo que solemos ver en estos pacientes? Pues bueno, a la hora de evaluarles, existe una imposibilidad para deslizar el espejillo laringio sobre el dorso lingual o la mucosa oral cuando intentamos explorarlo. Suele haber una ausencia de saliva en el suelo de la boca. La saliva, de existir, suele ser más espumosa por la mayor concentración o aposición de minerales. A nivel de la lengua suele haber una pérdida de las papilas que recubren el dorso lingual. En aquellos pacientes que tienen una lengua fisurada suele haber un aumento de dichas fisuras. Lo más frecuente de todo, y esto también se ve mucho, sobre todo en los pacientes por radioterapia, que suelen tener esa atrofia tan marcada de las glándulas, es que haya un aumento de las caries dentales o además que veamos restos aurales en la mucosa del paladar. Sí, a pesar de que no he querido hacer mucho énfasis en la fisiología de la anatomía, les he dicho que probablemente ya todos la conocemos, sí que es importante recordar que el 80% de la saliva que se genera durante el día en la boca depende de la glándula submaxilar, y que las glándulas parótidas van a tener sobre todo un papel preponderante en la generación de saliva a la hora de la masticación por la estimulación maceterina, y es en ese momento en el cual una glándula parótida puede, o ambas glándulas parótidas van a pasar a tener un papel predominante, generando hasta el 50% de la saliva. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, a pesar de que la glándula parótida sea una glándula mucho mayor, en realidad es la glándula submaxilar la que tiene un papel preponderante en la salivación y digamos, en la lubricación de la cavidad oral. Pruebas complementarias. Pues bueno, las pruebas complementarias, como hemos visto, existe un amplio abanico de patologías
que se pueden relacionar a la enfermedad de las glándulas salivares, así que tenemos que hacer un uso racional de los recursos, nosotros que trabajamos en hospitales públicos, y tenemos que saber dirigir nuestra anamnesis y nuestra exploración física hacia aquellas pruebas que nos puedan resultar mucho más útiles. Por ejemplo, cuando sospechemos de una enfermedad infecciosa, probablemente con las analíticas, por ejemplo, una hematología o hemograma, el estudio de los electrolitos y las pruebas de coagulación van a ser suficientes como para establecer un diagnóstico. Además de esto, pues bueno, por supuesto, con los hallazgos clínicos y con los antecedentes que nos pueda contar o la historia clínica del paciente. Cuando sospechamos de enfermedad reumatológica, pues aquí ya tenemos que igual hacer un poco de énfasis, hablar con con los compañeros de reumatología y investigar marcadores como pueden ser los anti-RO, que suelen estar en el 70% de los pacientes, suelen estar presentes, perdón, en el 70% de los pacientes que sufren el síndrome de Sjögren, los anti-LAN en un 35% y el factor reumatoide entre un 50 y un 75%. Los pacientes con esclerodermia hay que investigar la presencia de ANA o de anti-SSL70. En aquellos pacientes que sufren de lupus, tenemos que tener en cuenta que hasta un 60% de los pacientes pueden tener expresión del anti-ADN y en un 30-50% de los anticuerpos antihistona, y en el lupus inducido por droga es mucho más frecuente la aparición de anticuerpos antihistona. En caso de la enfermedad neoplásica, pues las analíticas van a aportarnos mucho menos, excepto que estemos pensando en un linfoma o en una leucemia, y lo que sí puede ser útil es que en aquellos pacientes que sufren que sospechemos que la lesión puede ser una metástasis de un melanoma, investiguemos la LDH. Además de eso, podemos utilizar las pruebas radiológicas. Nosotros, por ejemplo, solemos utilizar en aquellos pacientes que vamos a tratar de patología tumoral la resonancia magnética. A veces utilizamos el escáner como en este ejemplo, pero este es un paciente que le hemos operado de un tumor del lóbulo profundo de parótida. Como veis, como pues se puede ver, la ecografía es tan útil como la tomografía, ya que ninguna de las dos pruebas nos va a aportar en realidad mucha información con respecto a la relación de la tumoración con el nervio facial, que puede ser algo relevante. Entonces, bueno, la verdad que es una prueba que se puede obviar si cuentas con un ecografista experto o si tú tienes la posibilidad de realizar tu ecografía y valorar la relación que pueda tener la tumoración con la vena retrofacial. Luego, este es otro caso de una paciente que se opera de un tumor del lóbulo accesorio de parótida, y esta foto la he querido poner porque, bueno, primero, se ve muy bien la relación, es un caso que simplemente con la ecografía ya eras capaz de tener muy clara la delimitación del tumor, pero que luego es una imagen muy bonita porque se ve como, bueno, la foto no es perfecta, pero se puede ver como el conducto de Stenone viaja justo al lado de la rama bucal del nervio facial, algo que es muy interesante. Entonces, esto simplemente lo hago para que sepamos que, bueno, un uso adecuado de las pruebas radiológicas también es importante en médicos que trabajamos en sistemas sanitarios públicos, y que la ecografía es muy útil en el diagnóstico de la patología tumoral o de la patología obstructiva de glándulas salivares. A veces también cuando tenemos sospechas, porque hay cálculos que, como ven, son muy grandes, o otros enfermos a los que se les realiza un escáner de cabeza y cuello por alguna razón y se encuentra como en la tomografía del centro un cálculo de forma incidental. Pero bueno, la tomografía axial computarizada también, o la tomografía multicorte, también puede ser útil para el diagnóstico de patología litiásica. Estos son cálculos muy grandes que ahora más en la segunda parte de la charla mi compañero el doctor Saga les va a hablar mucho más de este tema. Pero bueno, la razón por la cual nosotros consideramos que es muy importante el estudio de la celeidoscopia hoy en día, y por lo cual nos ha hecho mucha ilusión compartir esta información con todos ustedes, es que estamos en una época en la cual se ha ido un cambio de paradigma en el tratamiento de la patología de glándulas salivares. Esto lo va a ahondar mucho más mi compañero, pero tengan en cuenta que estamos más o menos en la misma situación en la que estuvo la gente que decidió hacer cirugía endoscópica nasosinusal utilizando ópticas, cuando antiguamente se hacía todo con microscopio o sin microscopio, simplemente mirando, o la gente que, por ejemplo, decidió comenzar a hacer cirugía láser. ¿Por qué? Porque la medicina suele ser así. Suele ser frecuente que nos acostumbremos a hacer un procedimiento en el cual nos sentimos cómodos y que seamos reacios a cambiar y a avanzar en la práctica profesional. Hoy en día, otro campo que vive esta misma evolución es la cirugía otológica, cuando cada vez es más frecuente el uso de ópticas y de otoendoscopia. Otra cosa que es importante resaltar es que, por ejemplo, la celeidoscopia, en aquellos centros que cuenten con ella, también te puede resultar elemental para el diagnóstico de la patología y te puede hacer ahorrarte un montón de pruebas. Porque, por ejemplo, estos son pacientes que evaluamos en un quirófano que tenemos de cirugía ambulatoria,
los pacientes están simplemente con anestesia local, evidentemente cubrimos todo por medidas de higiene, pero con la propia óptica ya somos capaces de explorar la vía salivar del paciente. Nos podemos ahorrar las pruebas complementarias y en aquellos pacientes que consultan simplemente por patología funcional, que son pacientes, por ejemplo, con síndrome de Sjögren, les puedes explorar la vía buscando cualquier tipo de estenosis que pueda haber, el lavado del moco que se suele acumular en las glándulas y que suele causar síntomas compatibles con patología obstructiva. Aquí, por ejemplo, quiero justificar lo que les he dicho anteriormente con dos imágenes de celendoscopia que comparamos con dos casos, con las mismas pruebas, digamos, radiológicas que se hicieron a esos pacientes. En la parte de arriba pueden ver una resonancia magnética, es un procedimiento excelente, lo que pasa es que es un procedimiento costoso. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos unos radiólogos en nuestro centro que están muy motivados con este tema y que les gusta hacer este tipo de pruebas, pero entendemos que no es una cosa que aún se encuentra extendida en todos los centros, y si ven la imagen a la derecha, con la propia óptica de celendoscopia, éramos capaces de diagnosticar la estenosis y no hubiera hecho falta hacer la resonancia magnética. Lo mismo este paciente que le hemos hecho una eco intraoperatoria, era un paciente que le hemos hecho una eco, pero que intraoperatoriamente vemos el cálculo perfectamente, y que si tú tienes una alta sospecha, el celendoscopio en la propia consulta te puede ser muy útil si cuentas también con un ayudante que esté contigo para que no tengas problemas técnicos y puedes hacer el diagnóstico e incluso el tratamiento en el momento. Esta imagen se las coloco para también seguir justificando lo que viene siendo el cambio de paradigma. Estos son pacientes que nosotros hemos operado hace unos años, antes de comenzar a hacer la revolución que, digamos, que instauró mi compañero el doctor Saga en el servicio, cambiando de la cirugía tradicional abierta de glándulas salivares a una cirugía mínimamente invasiva. Y esto se los pongo porque él más adelante les va a hablar sobre los abordajes combinados, y si pueden ver, casi todos los cálculos derivan del hilio de la glándula salivar. Se ve como el conducto de estenón está dilatado, es decir, eran cálculos que se podían haber quitado de una manera mucho menos agresiva, y que luego lo vais a ver, pero que, bueno, en su momento, cuando estábamos aún en los albores de la técnica, le seguíamos operando así, y por suerte ya lo hemos dejado de hacer. Evidentemente tuvimos una fase, una curva de aprendizaje en la cual decidimos ir evaluando con el paso del tiempo nuestros resultados, haciendo una serie de publicaciones para justificar lo que estábamos haciendo, porque nosotros también sentíamos la curiosidad de saber si lo que hacíamos tenía algún sentido, y por suerte seguimos en esa línea. Esta foto finalmente, ya para terminar, la coloco para dejar claro que aunque nos gusta la evolución, tampoco estamos locos, y como pueden ver, esta es una glándula salivar que tenía muchísimas glándulas, y esto evidentemente no es un paciente candidato a un manejo celendoscópico, pero quédense con la idea de que la celendoscopia es una herramienta súper útil. Ahora mi compañero, el doctor Saga, les va a hablar mucho más del tema y con mucha más profundidad, y recordar que es muy importante en los pacientes que consulten por patología de glándulas salivares hacer énfasis en los antecedentes médicos de ese paciente, cualquier exposición probable a tóxicos y sobre todo una exploración física muy detallada. Pues bueno, con esto me despido y muchas gracias a todos. Aquí tiene la bibliografía por si alguien está interesado en consultarla, o si cualquiera que tenga interés, pues que nos envíe un mensaje y les hacemos llegar todo. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias por ese paneo que de manera muy concreta nos diste sobre el abordaje de la patología en general, ¿no? Haciendo mucho hincapié en la patología, sobre todo obstructiva, que es una de las más frecuentes. Quiero invitar a todos, por favor, si tienen preguntas, pueden ir elaborando a través del chat. Con muchísimo gusto podemos aprovechar unos minuticos mientras el doctor Saga se prepara para la próxima charla. Igual, si quedan pendientes, al final podemos hacer preguntitas por acá. Mandan felicitaciones a Carlos. Carlos, bueno, a ver, por aquí creo que hay una pregunta de la doctora Sano, casualmente. ¿La biopsia de glándula salival menor sigue siendo pieza fundamental para el diagnóstico de Sjögren o amiloidosis? En la amiloidosis menos, pero en el síndrome de Sjögren sí lo seguimos utilizando. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la rentabilidad muchas veces no va a ser la esperada. Entonces también depende mucho de la experiencia que pueda tener el patólogo con el que tú estés trabajando en el manejo o en la evaluación de glándula salivar menor. Pero sí, nosotros, por ejemplo, seguimos confiando en la biopsia de glándula salivar menor. De todas maneras, sí, siempre es muy importante hacer una correlación clínica, y el síndrome de Sjögren muchas veces es muy evidente. Entonces, bueno, muy útil es, pero siempre hay que basarse en la clínica. Correcto, correcto.
Por acá, uno de los participantes, ¿alguna estrategia específica para palpar los conductos de las glándulas salivales? Bueno, cuando, por ejemplo, la glándula submaxilar, la palpación es lo habitual. Tienes que ir, digamos, a ir hacia la parte posterior de la rama horizontal de la mandíbula. Nosotros lo que solemos ir hasta esta zona. Ahí es donde suele estar el hilio. Si palpas con un poco de fuerza, tienes que avisarle al paciente que es probable que note algo de molestias. Vas a notar la impronta del músculo miloioideo, que es justo donde, digamos, donde da la vuelta el hilio cuando viene de la glándula submaxilar. Y es importante palpar el suelo de la boca y palpar este nivel porque es justo allí donde vas a palpar muchas veces la litiasis cuando no es capaz de superar la impronta del miloioideo y suele ir creciendo a ese nivel. Pero Correcto. luego lo que haces es desplazar el dedo de medial a lateral, desde la parte más posterior hasta la parte más anterior, siguiendo, digamos, la dirección de la carúncula, hacia donde sale la carúncula. Y luego la glándula parótida, pues es más difícil. La glándula parótida tienes la impronta del bucinador muy rápido, pero es cierto que tienes entre 1,5 y 2 centímetros de conducto que se pueden palpar de forma transversal. Luego también en muchos cálculos, cuando están por detrás de la impronta del macetero, no del bucinador, sino del macetero, se pueden palpar en la glándula directamente en la parte externa en la piel del paciente, digamos. Correcto, excelente. Por acá hay una pregunta, la doctora Cedeño, que pregunta sobre las características del oscilloendoscopio, pero probablemente el doctor Esto Saga en la es la próxima siguiente charla charla. nos va a comentar. Eso el Exactamente. doctor Saga les va a decir todo con mucho detalle. Sí, saludos y felicitaciones desde Uruguay. Tenemos asistentes de muchas partes de Latinoamérica. Carlos, indudablemente la patología obstructiva y sobre todo cuando se trata de litiasis, muchas veces por clínica es bastante evidente. En oportunidad, como tú dices, vemos los cálculos que ya están a punto de extruirse allí y por supuesto uno inmediatamente puede canalizar el paciente. En el caso de compromiso bilateral, en un momento dado que a pesar de los antecedentes, a pesar de la clínica que detalles, no hay una buena definición. De decidir un estudio imagenológico, ¿qué sería lo más recomendable? ¿O cuáles criterios para un momento dado? Mira, preferiblemente vamos a hacer directamente ya una cialoresonancia o vamos a hacer solo una tomografía. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que eso depende de cada centro, depende de lo que dispongas en tu centro. Yo creo que la ecografía es una herramienta muy útil en la patología de glándulas salivares. Yo creo que si tienes un buen ecografista o si tú tienes experiencia realizando ecografía, en el 80% de los casos vas a poder atinar con el diagnóstico. Okay. Porque si es una otra cosa ya es que seas capaz de diferenciar una tumoración de otra. Por ejemplo, esto lo discutíamos en un congreso cuando estuvimos el doctor Saga y yo a principios de año. Porque claro, si tú te fijas en lo que está reflejado en la literatura, con la ecografía puedes diagnosticar el 80% de las tumoraciones benignas de glándulas salivares. Okay. Pero es que el 80% de las tumoraciones de las glándulas salivares son benignas. O sea que eso es una afirmación o una reafirmación de algo que ya sabes por clínica que es así, que no te aporta nada. Pero Correcto. lo que sí puedes a veces es diferenciar si es una adenopatía, si se trata de un ganglio. Hay que tomar en cuenta que cada parótida tiene entre 12 y 14 ganglios y muchas veces algo que sospechamos que puede ser un tumor acaba simplemente siendo un ganglio. Uh-huh. Pero si tú confías en tu ecografista, la patología obstructiva generalmente es muy útil realizar una ecografía. Luego, otra cosa es que para plantearte una cirugía quieras un estudio más específico para tener la anatomía presente del paciente. Bueno, allí depende. Mucha gente prefiere la tomografía y yo creo que en patología obstructiva, si sospechas que tiene una gran litiasis, igual el TAC simplemente por ser una tomografía y ver mejor las piedras, es más útil. Pero si sospechas que lo que hay es, por ejemplo, patología tipo estenosis o que tienes, por ejemplo, un megaducto o otro tipo de patología, igual la celoresonancia te va a ser mucho más rentable. De todas maneras, yo le invitaría a todos a que empezaran por la ecografía, porque es una prueba, digamos, coste-eficiencia muy elevada en la patología de glándula salivar. Perfecto, ¿no? Y muy accesible. La mayoría de los centros Claro, tenemos esa disponibilidad. Aquí claro. hay varias preguntas interesantes, Carlos. Por acá nos dicen, en el estudio, ¿tienes experiencia en el estudio de irrigación con esteroides por cialoendoscopia en los casos de patología autoinmune? Sí, nosotros lo hacemos, pero esto probablemente lo diga mi compañero también en la siguiente charla. Pero sí, nosotros solemos utilizar en los pacientes con patología autoinmune
Y para esto hay que dejar claro algo, para esto no hace falta usar el celeidoscopio. Nosotros, muchos de estos pacientes en la consulta, vienen a la consulta y con el propio microscopio canalizas el conducto de Barton o el esteno de la glándula que le está dando clínica. Utilizamos un Avocat o un Yelco muy finito, canalizamos el conducto y por ahí instilamos corticoides. Hay que tener en cuenta que para algunas cosas hace falta el celeidoscopio, pero para la mayoría de para muchas otras cosas no. Y esto es una cosa que es muy útil en estos pacientes, que suele ser muy bueno en los pacientes con Sjögren, y para eso no te hace falta la óptica, simplemente el tener un dilatador de Bowman, estos dilatadores de vía lacrimal que suelen tener los oftalmólogos, conseguir uno de estos, dilatar suavemente la carúncula de la glándula, que está en este caso enferma, pueden ser todas, tienes que hablar con el paciente y decirle que colabore porque va a estar con la boca abierta un buen momento, luego con el Avocat, un Avocat muy pequeñito o un Yelco de estos de vía, los que se utilizan para colocar las vías periféricas para poner antibióticos, eso lo colocamos en el conducto y a través de ahí le instilamos corticoides. Ok, Pero sí, excelente. nosotros lo utilizamos. Y bueno, ya el corticoide, no existe evidencia específica sobre algún tipo de corticoide. Eso todavía digamos, a ese punto no se ha llegado. Ok, qué bien. Carlos, y ustedes allá, bueno, no sé si habrá, digamos, un área específica, pacientes pediátricos con patologías recurrentes, sobre todo glándulas parótidas, sobre todo de glándulas parótidas. Digamos, ¿lo ven ustedes como servicio? ¿Tienen alguna, digamos, Sí, estadística de ese tipo? Ajá. ¿Nos y pudieras comentar algo al respecto? nosotros también recibimos, los pediatras nos derivan a aquellos niños que sufren parotiditis recurrente juvenil, porque la celeidoscopia es muchas veces diagnóstica y terapéutica. Entonces la Perfecto. exploración te permite localizar, muchas veces son pacientes que simplemente con una sesión de celeidoscopia se curan y nunca más vuelven a tener problemas. Tenemos, aún no tenemos, o sea, así como de otros abordajes sí tenemos ya casuística publicada, de esto no tenemos todavía, pero está en eso, porque justamente un estudiante de medicina de último año ha hecho su trabajo de fin de carrera sobre el abordaje de la parotiditis recurrente juvenil. Entonces, por eso no puedo decir nada todavía. Ok, sí, yo que trabajo en un hospital, digamos, pediátrico, también vemos con cierta incidencia niñitos con esta patología de recurrencia. La mayoría obedece a procesos infecciosos de la vía respiratoria superior que inflaman los ganglios intraparotidios, entonces hacen éctasis, o bien que nacen con pequeñas ectasias, malformaciones de sus conductos, y pues, los favorecen el terreno para que estén presentando procesos inflamatorios recurrente y que muchas veces hemos visto que cuando llegan ya a la pubertad, a la adolescencia, empieza a minimizarse. Eso Pero es. muy importante el tratamiento en la fase aguda justamente para evitar, digamos, complicaciones o estenosis o reestenosis, digamos, posteriores. Sobre todo que le indicamos en este caso tratamiento esteroideo por un pequeño segmento. Bueno, vamos a ver por aquí hay preguntas. Alguien me está haciendo un poquito de eco, discúlpeme un segundito. Yo no sé si alguna persona intentó compartir pantalla, porque o no sé si fuiste tú mismo, Carlos, si No, puedes yo no soy. cierra tu pantalla para darle chance. Discúlpeme un segundo, que hay un eco por acá. Voy a intentar que hay algunas personas que por favor les agradezco mantener su micrófono desactivado. Vamos a ver acá. Carlos, si puedes, cierra tu pantalla, deja de compartir pantalla No, yo no para estoy que... compartiendo pantalla. Ok. Dice Carlos Canelón. Carlos Canelón, por favor, doctor Carlos, cierre su pantalla que la está compartiendo en el cinto inferior hay un icono, una carpetica verde que dice compartir pantalla. Dele allí nuevamente para que usted, doctor Carlos Canelón, deje de compartir pantalla. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, por acá en el chat, hasta ahora, si hay preguntas que quedan pendientes, vamos al final, podemos retomar y, digamos, aclarar dudas con respecto a la charla del doctor Chiesa. Quisiera entonces ahora darle la palabra al doctor Carlos Saga, para que por favor, doctor Saga, pueda ir compartiendo su pantalla
Con muchísimo gusto, estamos acá atentos. Ya el doctor Carlos Saga le habíamos hecho su presentación, otorrinolaringólogo, súper especialista en el área de cialoendoscopia y manejo de la patología de glándulas salivales. Bienvenido, doctor Saga. Cuando guste puede compartir su pantalla. Pues arrancamos. Os agradezco muchísimo que hayáis contado con nosotros para esta charla. Bueno, hablaba Carlos de... A ver si consigo abrir esto. Sí. Un segundito. Ya estamos. Bueno, hablaba Carlos. Bueno, Carlos tiene la manía de llamarme siempre su mentor, es algo que me sienta muy mal en los años que le llevo. Pero bueno, la verdad es que tengo que decir algo de Carlos Chiesa, que es una exportación venezolana de la que os tenéis que sentir muy orgullosos, porque yo tengo probablemente acumulado méritos a lo largo de los años de profesión. Yo tengo 50 años, pero Carlos no sé si tiene 30, no sé si los tiene ya o no, me estará escuchando él. Y la verdad es que los últimos 3 años de mi incorporación en el Hospital Universitario Donostia, yo trabajaba antes en otro centro y he venido a este centro donde yo me formé, he venido recientemente. Y realmente estos años de trabajo con Carlos Chiesa han sido determinantes en que la unidad de cialoendoscopia haya avanzado mucho en toda la parte científica, en todo el respaldo de publicaciones, bueno, del apoyo que presta él también al curso que organizamos. Por lo tanto, quiero aprovechar el momento para públicamente agradecerle lo que supone él dentro de la unidad de cialoendoscopia. ¿De acuerdo? Bueno, la charla que yo os voy a dar, como es poco tiempo, bueno, todo lo que necesitéis, bueno, tanto Carlos como yo estamos abiertos a que nos pidáis lo que necesitéis, tanto de bibliografía como vídeos, como venir a San Sebastián a rotar, bueno, cualquier cosa bueno, nos gusta mucho, nos apasiona mucho la técnica y estamos dispuestos a compartirlo con todos vosotros. La charla, bueno, intento concentrar un poco el tema de la cialoendoscopia, pero realmente hablo de técnicas mínimamente invasivas, porque como decía Carlos anteriormente, la cialoendoscopia es una herramienta que la virtud más importante que ha tenido durante estos años ha sido el hecho de habernos, en cierta forma, nos ha hecho replantearnos cómo estábamos tratando esta patología, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la gran virtud de la técnica es lo que aporta el sistema, pero al mismo tiempo la técnica tiene la virtud de que nos ha hecho mirar qué es lo que hemos estado haciendo durante los últimos años y replantearnos si era correcto o no era correcto. Hemos hablado de la patología que tratamos habitualmente y lo más habitual es que tratemos patología obstructiva, fundamentalmente litiasis, fundamentalmente la glándula submaxilar y estenosis, que en este caso son más frecuentes en la glándula parótida, pero conforme vamos haciendo más casos, conforme vamos operando una casuística mayor, vamos viendo que tenemos patología en ambas glándulas de ambos tipos. El centro en el que trabajamos Carlos y yo se ha convertido en España en el centro de referencia, operamos a gente de todo el país y probablemente, bueno, cuesta a veces decirlo por un poquito que da un poco de vergüenza, pero la realidad es que probablemente seamos el centro que más opera dentro del país. Por lo tanto, vemos cosas, lo que inicialmente es lo habitual, con el paso del tiempo se convierte van apareciendo cosas más raras. Operamos como datos anatómicos en este área y hay que quedarse con muy pocos datos porque hay poca anatomía en torno a las técnicas mínimamente invasivas. El conducto tiene unos 5 centímetros de longitud, son cifras aproximadas, pero podemos aunar tanto el Stenon como el Barton en 5 centímetros, 3 milímetros de diámetro, también con variaciones, pero más o menos eso es lo que tenemos que contar, y es importante porque el diámetro del conducto marca qué es lo que podemos sacar a través del conducto. Si el conducto tiene 3 milímetros, nunca podremos sacar arrastrando una piedra de 5 milímetros. Y por último, el segundo molar marca 2 puntos, que es el punto en el que se produce el cruce del nervio lingual por debajo del Barton, en el caso de la glándula submaxilar, y marca el punto donde se produce la salida del conducto de Stenon atravesando el bucinador a la cavidad oral. Nos quedamos también con esta imagen que tengo aquí abajo, en la que pongo los porcentajes de distribución de la patología litiásica en glándula submaxilar y en glándula parótida, y en ella vemos algo que es importante, y es que el 60% o más del 60% de los casos en glándula submaxilar se va a encontrar en la zona más posterior.
que solamente un 9% de los casos las litiasis van a estar completamente intraglandulares. Por lo tanto, la inmensa mayoría de las litiasis en glándula submaxilar se van a encontrar en áreas que son abordables por técnicas que puedan excluir la resección de la glándula. Es decir, lo podremos hacer a través de la boca, lo podremos hacer por sialandoscopia, pero tendremos una opción en la inmensa mayoría de los casos de solucionar la patología sin quitar la glándula. En el caso de la glándula parótida es más frecuente encontrar litiasis en su extremo distal, es decir, hablamos de distal o proximal con respecto a la glándula, el conducto es distal cuando está lejos de la glándula y por lo tanto hablamos de que la mayoría de los casos de litiasis en la glándula parótida los vamos a encontrar por suerte en áreas más fáciles de abordar, que es la parte final del esteno. Esto lo hemos hecho todos y lo seguimos haciendo. La resección de la glándula es el tratamiento de elección en el mundo para solucionar la patología obstructiva. Es decir, cuando tenemos un paciente que tiene una litiasis en el conducto salival, la solución que le ofrecemos es quitarle la glándula. No le ofrecemos quitar la piedra, sino que le ofrecemos quitar la litiasis, y eso es algo que nosotros hemos hecho hasta hace 5 años de manera rutinaria sin plantearnos ninguna otra opción. Por supuesto, litiasis pequeñas, todos las abordamos en el suelo de la boca, con un poquito de anestesia local, pero de rutina las litiasis que eran un poquito más grandes o estaban un poquito más posteriores, no nos planteábamos algo que no fuera quitar la glándula. Lo hacíamos de rutina en la submaxilar y cuando había litiasis en el estenón nos costaba muchísimo más por los riesgos de lesión del nervio facial y porque la cirugía de la parótida en general nos resulta más compleja que la de la glándula submaxilar. Esto que veis aquí es una óptica de sialandoscopia. Es una óptica con una estructura muy similar a la de otras ópticas utilizadas en medicina, y si viéramos la punta de la óptica de sialandoscopia, lo que veríamos sería un canal. Esta óptica tiene un diámetro de 1,3 milímetros. Es una óptica, lo que llamamos una óptica all-in-one, en este caso es de la casa Storz, y lo que tiene es un canal de trabajo de 0,6 milímetros, un canal de irrigación de 0,25 milímetros, un canal que lleva la imagen, la óptica en realidad, de 0,35 milímetros, y todos los espacios que hay entre esas vainas metálicas que llevan esos canales están ocupadas por fibra óptica que transmite la luz. ¿Cómo hacemos sialandoscopia? Bueno, la forma de hacerlo, no he puesto las diapositivas, pero luego lo puedo mostrar, es dilatar el conducto de la saliva, tanto en el caso del esternón como en el caso del Barton, dilatar la carúncula, el orificio, lo vamos dilatando con dilatadores progresivos de la misma forma que hacemos cuando hacemos una dacriocistorrinostomía en la vía lagrimal. Vamos introduciendo dilatadores de 4 ceros, de 3 ceros, de 2 ceros, progresivamente, y en nuestro caso solemos alcanzar calibres de 6. ¿De acuerdo? Existen dilatadores de diferentes tipos, pero valen los dilatadores de Bowman, de dacriocistorrinostomía, y una vez de que hemos hecho la dilatación, lo que hacemos es introducir la óptica. Introducir la óptica implica llegar a un diagnóstico. En este caso, en el caso más sencillo, entraríamos en el canal y encontraríamos una litiasis flotando en el conducto de la saliva. Lo que hacemos es, utilizando técnicas ya descritas en urología, lo que hacemos es introducir una cesta de dormia, captamos la litiasis y la extraemos fuera del conducto. Para que veáis un caso, esto es un caso de una litiasis en glándula submaxilar, que, como podéis ver, es una litiasis que está anclada en una bifurcación del conducto, está fija en un área de bifurcación, no está flotando dentro del conducto, pero lo que hacemos es, utilizando el canal de trabajo, introducimos una guía metálica, lo que llamamos una guía Seldinger, para técnica Seldinger, y eso nos permite, bueno, palpar la litiasis y movilizar la litiasis para desencajarla del punto en el que estaba fija, intentando de esa manera convertir la litiasis, que era una litiasis fija, convertirla en una litiasis flotante. Una vez de que hemos hecho que la litiasis quede libre, que quede flotando dentro del conducto, lo que hacemos es introducir una cesta de dormia, y una cesta de dormia lo que nos permite es desplegarla en el interior, abrir esos alambres que forman una bolsa y captar la litiasis y sacarla hacia el exterior. A veces puede salir del todo, pero en un porcentaje muy grande de casos la litiasis no sale con la cesta de dormia, porque si pudiera salir no la encontraríamos nunca. Es decir, hubiera salido de forma espontánea, como suele ocurrir a veces en las litiasis de pequeño tamaño. En este caso no era una litiasis grande, y entonces para poder sacarlo lo que hicimos es una papilotomía distal, una pequeña incisión, y lo que hicimos fue sacar la litiasis de esta forma. Bien.
Puede ocurrir que esa litiasis no la podamos soltar, que esté fija en el conducto y por lo tanto no haya forma de conseguir envolverla con una cesta de Dormia. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, pues una opción es utilizar ese canal de trabajo para introducir una fibra láser, que normalmente el láser más utilizado, aunque se han utilizado diferentes tipos, el láser más utilizado es el láser de Olmio, es el que utilizamos nosotros, y es el láser que con mayor frecuencia está disponible en los hospitales en los servicios de urología. Cuando hacemos hialendoscopia, tener una buena relación con el servicio de urología es imprescindible porque primeramente ellos tienen una parte importante del material que puede sernos útil, por ejemplo las cestas, las guías, los dilatadores, el láser, y por otro lado porque ellos tienen un hábito muy frecuente de trabajar de la forma que trabajamos en hialendoscopia, de manera que nos pueden ayudar en muchos momentos. Con el láser disgregamos la litiasis y la fragmentamos en litiasis de tamaño que sí que podemos sacar con una cesta. Para que veamos un caso de láser, es un láser en una glándula parótida derecha, dilatamos progresivamente de esta forma y finalmente metemos la óptica. Y cuando llegamos a la litiasis vemos que intentamos moverla con la cesta, intentamos desplegar la cesta a su alrededor, pero no es posible. No podemos abrir la cesta porque está demasiado encajada y entonces en este caso lo que hacemos es introducir una fibra láser y al introducir la fibra láser vamos haciendo disparos que rompen la litiasis en fragmentos, progresivamente pequeños, que podemos progresivamente ir sacando fragmento a fragmento, de manera que la litiasis, que inicialmente era una litiasis grande, la podemos sacar en trozos. Esto lo podemos hacer siempre que tenemos una litiasis que no es flotante, que no puede salir con una cesta, pero que la podemos ver completamente, porque si la litiasis está en una bifurcación en la que la óptica va a llegar a un momento que el láser va rompiendo, pero luego no vamos a tener ángulo para romperla del todo, pues el láser no va a poder completar la destrucción de la piedra y al haberla reducido de tamaño, otras técnicas pueden resultar más complejas que el iniciar una técnica combinada desde el principio, como voy a explicar un poquito más adelante. Aquí se ve cómo la litiasis queda fragmentada. Y es importante al usar el láser, el bajar la intensidad de la luz de la óptica de esa endoscopia porque generamos mucho residuo y muchas veces no nos permite ver correctamente. Como veis, al disparar se forma polvo que muchas veces si tenemos mucha luz no nos permite ver correctamente. Carlos lideró una revisión, un metaanálisis sobre hialendoscopia láser y concluía en su estudio que pues algo que todos coincidimos, que el láser es una muy buena herramienta, pero es importante saber que en hialendoscopia o en técnicas mínimamente invasivas tenemos que empezar a afrontar las diferentes técnicas desde el inicio, porque nos tenemos que amoldar en cada momento a la situación en la que nos encontramos. Por lo tanto, un error que cometí yo es cuando empecé a hacer hialendoscopia tenía a disposición un láser y por lo tanto utilizaba el láser con mucha frecuencia porque me daba miedo hacer técnicas combinadas, me daba miedo hacer abordajes externos buscando la piedra a través de la piel, a través de la parótida o en el suelo de la boca y utilizaba mucho el láser y aunque es una herramienta eficaz en piedras de tamaño grande o tamaño mediano o grande, un láser tarda muchísimo tiempo en destruir completamente la litiasis. Por lo tanto, aunque es una herramienta muy útil, hay que seleccionar muy bien cuáles son los casos que vamos a afrontar con láser. Imaginemos otro caso en el que la litiasis está fija, pero no la vemos completamente, ¿de acuerdo? Es el caso que os comentaba de una litiasis en una bifurcación en la que la óptica te permite ver hacia adelante, es una óptica de 0 grados, por lo tanto, a nada que el conducto esté un poquito curvado en una zona de bifurcación, perdemos la visión de la litiasis en ese área y por lo tanto el láser no funciona. En estos casos en los que la litiasis no es completamente visible y está fija, tenemos que pensar en una técnica combinada. En estos casos utilizaremos la visión que nos permite la óptica para localizarlo y la palpación de la litiasis en el suelo de la boca o en la cara del paciente, en el caso de la parótida, y utilizando esas dos informaciones iremos directamente a la posición de la litiasis mediante una incisión directa en el suelo de la boca, a través de la cara o a través de la mucosa yugal. La iluminación de la punta de la óptica es otra información de importancia. La punta de la óptica tiene una luz muy potente que atraviesa los tejidos y nos puede orientar y si bajamos la intensidad de la luz haremos que el punto de iluminación sea mucho más preciso y sabremos, como por dentro estamos viendo la posición de la litiasis, sabremos que la luz nos está indicando también la posición de la litiasis a través de la piel o a través de la mucosa de la boca.
Estamos hablando de técnicas mínimamente invasivas, ¿no? Y en los últimos años se está presentando, sobre todo en países como España y otros países donde la técnica todavía no había entrado, se está presentando como una novedad. Pero realmente el utilizar técnicas mínimamente invasivas es algo que no es en absoluto nuevo. Es nuevo, relativamente nuevo, porque ya llevan 20 años en el mercado las ópticas de sialoendoscopia, pero afrontar la patología obstructiva salivar mediante técnicas mínimamente invasivas ya se empezó a hacer hace muchos años. Y realmente era un cirujano odontólogo, el Harry Seldin, trabajaba en Estados Unidos, en Nueva York, y publicó en el año 53 un artículo con una serie de 141 casos en los que ya decía que la mayoría de los casos de litiasis en glándula submaxilar, sobre todo, eran fácilmente solucionables mediante técnicas mínimamente invasivas. Por supuesto, en aquel momento no contaba con ningún tipo de óptica y decía que el sacrificio de la glándula era algo completamente innecesario porque consideraba que la glándula podía seguir siendo funcional. Estamos hablando de 1953, ¿de acuerdo? Todos hemos hecho en el ambulatorio, en las consultas de forma con anestesia local, extracciones de litiasis de este tipo, con un poquito de anestesia local, quitar una litiasis, haciendo una pequeña incisión directamente sobre la litiasis. En este caso, bueno, fue un caso en el que había 2 litiasis y queríamos ver bien el conducto, hicimos una resección parcial de glándula submaxilar que en la mayoría de las veces es innecesaria porque yendo por medial podemos ir directamente sobre el conducto y sobre todo lo que más nos informa de dónde está la piedra es la palpación de la misma. En este caso teníamos 2 litiasis en el conducto y decidimos hacer este tipo de abordaje y sobre todo de manera de en los cursos también poder tener iconografía que nos pudiera permitir explicar que el Barton es una estructura fácilmente reconocible en el suelo de la boca, en cualquiera de sus posiciones. Encontrar el Barton es algo que al principio parece que es muy difícil, pero es muy sencillo. Si además dentro del Barton hay una litiasis, el proceso es todavía más sencillo. En este caso colocamos un stent dentro del conducto para mantenerlo permeable, pero realmente no es necesario. Hay mucha controversia, no tenemos evidencia de si es necesario o no, pero podíamos en este caso haber dejado directamente una sutura de la mucosa, una sutura laxa, o incluso haber dejado abierta la incisión y seguramente no hubiera habido ningún tipo de problema. Esas piedras pequeñas son fáciles de extraer, pero imaginemos que nos encontramos algo que es muy frecuente, que son litiasis, como en esta glándula submaxilar izquierda, litiasis grandes, litiasis voluminosas que ocupan mucho espacio y que están muy posteriores en el suelo de la boca. Esto es lo que inicialmente nos planteaba que no había otra forma de trabajar en este caso, que era quitar la glándula, pero en estos casos lo que tenemos que hacer es investigar bien, y la forma de investigar bien la posición de la litiasis es esta, es colocar 2 dedos en el suelo de la boca del paciente, llevándolos bien atrás por medial al tercer molar y presionando fuerte la glándula desde abajo, lo que llamamos palpación bimanual, para pinzar entre los 2 dedos la glándula, el ilio y la litiasis en esa posición. Si la litiasis la palpamos así, la podemos sacar así. Seguro que podemos hacer un abordaje transoral y tener éxito en el caso de que la litiasis la palpemos claramente. Es importante tener en cuenta qué anatomía tenemos ahí. En la anatomía del ilio de la glándula submaxilar tiene el nervio lingual que cruza por debajo del Barton al nivel del tercer molar. Por delante y sobre y lateral al conducto tenemos la glándula sublingual y el ilio de la glándula que gira en torno al miloioideo de esta forma. Y lo que nos preocupa cuando trabajamos en el suelo de la boca es que algo sangre de una forma incontrolada. Pero las posibilidades de tener grandes sangrados no son altas porque la musculatura del paquete hiogloso, de las láminas de la musculatura hioglosa que está en esta localización de aquí, separa la arteria y la vena, los vasos grandes, los separa del tejido, del área en la que vamos a trabajar, que es este área de aquí. ¿De acuerdo? Este vídeo es el vídeo del primer caso que hicimos por abordaje transoral en una litiasis grande en glándula submaxilar, que es el escáner que hemos mostrado anteriormente. Es un abordaje muy incómodo, no sabes muy bien cómo colocarte, estoy con un depresor de lengua. Cuando opera Carlos yo aprieto la glándula y cuando opero yo él aprieta la glándula, porque el que trabaja desde fuera comprimiendo la glándula desde abajo para meterla dentro de la boca es tan importante como el que está trabajando en la boca. El nervio lingual es una estructura perfectamente reconocible y es un nervio muy robusto. Muy robusto y aguanta mucho la manipulación, y las hipoestesias postquirúrgicas realmente son bajas en relación al maltrato, digamos, que le damos al nervio durante la intervención.
En este caso llegábamos al hilo de la glándula, era una piedra grande, como fragmentada, ya se veía en el escáner, y progresivamente fuimos sacándola porque tenía una consistencia un poquito más blanda. Al final hicimos un lavado y bueno, si al final tenemos una óptica que nos permite recorrer todo el conducto para ver si hemos dejado algo de litiasis, muy bien. Si no tenemos, dejamos la herida abierta, hacemos este abordaje y dejamos la herida abierta después de haber hecho un lavado y se acabó. No hay que hacer nada más. Evitamos quitar la glándula y el paciente se puede ir el mismo día a su casa. Hemos hecho revisiones de la técnica de abordaje transoral en 2 series. Ahora, en este momento, yo creo que habremos pasado, no sé si Carlos me corregirá, pero seguro que hemos pasado el medio centenar de casos de abordajes transorales iliares, y la verdad es que nuestra experiencia con este abordaje es muy, muy buena. Resolvemos un porcentaje elevadísimo de casos, reducimos la estancia a un día a nivel hospitalario y conseguimos unos resultados de los que los pacientes realmente están muy, muy agradecidos. En el número de junio del año 19 nos sacaron una de nuestras cirugías, además, en la portada del ENT, y realmente nuestras series son ridículas en comparación con la experiencia de otros cirujanos en Europa, pero nosotros en nuestras publicaciones fundamentalmente lo que queremos dejar claro es que lo que estamos haciendo, lo que han dicho otros hace 20, hace 15 años, es cierto, y podemos hacer las cosas de esta forma y evitar resecar la glándula. Y como decía, no hace falta tener ópticas. Este trabajo que veis a mano derecha de Schasinger es un otorrino que trabaja en Nueva Zelanda. Ellos lo que ponen de manifiesto es que sin necesidad de una óptica, únicamente con abordajes transorales, consiguen una reducción de costes sin necesidad de quitar la glándula, con ingresos en hospitalización de día, consiguen reducciones de costes extraordinarias, porque normalmente en nuestro hospital un paciente de una cirugía submaxilar como mínimo está 3 días ingresado, por lo tanto pasar eso a un día supone una reducción de costes muy importante. Como decía, las ópticas llevan mucho tiempo en el mercado, los primeros prototipos son de principios de los 90, pero en el año 2000 ya empiezan a aparecer de una forma rutinaria. Entonces, si teníamos el conocimiento de hace años y ahora tenemos además la ayuda de la endoscopia, ¿qué es lo que ha pasado para que hayamos seguido en la mayoría de los hospitales del mundo haciendo resección glandular? Pues los motivos son que se han dicho una serie de cosas que realmente hemos comprobado que no son ciertas. Y lo he dicho yo también, es decir, a mí si hace 7, 8 años alguien me decía qué hacer con una obstrucción, le decía, quítate la glándula porque esto no te va a dar más que problemas. Bueno, pues la realidad es que no es así, ¿no? La recurrencia en las publicaciones es inferior al 10%. Es decir, la posibilidad de que cuando quitamos una litiasis vuelva a aparecer una nueva litiasis es baja. En la serie de Carpaccio habla de un 20%, pero realmente es una serie con litiasis muy grandes a nivel iliar en las que es posible que dejemos restos. Y es cierto que la recurrencia existe, es decir, nosotros también tenemos casos que hemos comprobado mediante pruebas de imagen que ya no quedaban litiasis y que al cabo de los años han vuelto a venir con litiasis, pero no es frecuente. La realidad es que cuando quitamos una litiasis, lo normal es que si hemos quitado todo, el paciente no vuelva a tener problemas. No olvidemos que existe recurrencia, o más bien persistencia, en la submaxilectomía. No sé si os habrá ocurrido, pero a mí me ha ocurrido quitar una submaxilar y al cabo del tiempo tener que llevar al paciente de nuevo a quirófano para quitarle una litiasis porque había dejado una litiasis en el muñón del Barton. La recurrencia, por lo tanto, es algo que tenemos que desechar como argumento en contra. El que la glándula se estropee, que la inflamación acabe destruyendo la capacidad funcional de la glándula, es otro argumento en contra de las técnicas mínimamente invasivas que tenemos que rechazar. Existen múltiples estudios que demuestran que esto no es así. En este caso, sialografías de pacientes a los que se les hizo abordajes transorales, en los que vemos el conducto de Barton perfectamente, con la anatomía perfectamente conservada. En 23 casos de 28 pacientes, el Barton era completamente normal. En 4 casos se observaba una dilatación en el punto en el que había estado la litiasis previamente, pero el paciente estaba asintomático, y en un caso de 28 tenía una estenosis que le estaba dando guerra. El Marshall es un otorrino que trabaja, seguro que todo el mundo le conoce, es un otorrino que la persona que más ha difundido la selendoscopia a nivel mundial, que trabaja en Ginebra, y nosotros nos hemos formado con él. Él al principio lo que hizo es, bueno, vamos a ver si es cierto que la glándula se estropea tanto, y cogieron las glándulas de los casos que todavía hacían submaxilectomías y se las dieron a los anatomopatólogos y comprobaron que en la inmensa mayoría de los casos, en un porcentaje de casos muy elevado, la glándula era normal para el anatomopatólogo, a pesar de que tenía una litiasis que teóricamente podía haberla estropeado.
Otras técnicas como la amografía nos muestran también que se recupera la función glandular al cabo del tiempo después de haber quitado la obstrucción. Y este caso, que es un artículo precioso de Samira Osailan, que trabaja con McGurk, que es otro grupo con mucha actividad en Londres, lo que hicieron fue ligar el conducto de la glándula salival de las ratas durante 8 semanas y en un grupo de ratas lo que hacían era sacrificar la rata y analizar cómo estaba la glándula, y la glándula parecía realmente atrófica, como podéis ver aquí en el lado derecho de la glándula derecha frente a la glándula izquierda, pero en otro caso lo que hicieron fue desligar esa obstrucción y permanecer y permitir a la rata vivir otras 24 semanas y sacrificar entonces para ver qué es lo que había. Y esto es lo que ocurría, que la glándula al cabo de 24 semanas después de haber desligado había recuperado el aspecto normal, a nivel macroscópico, pero también a nivel microscópico, porque los gránulos de secreción también se recuperaban y porque la actividad de los transportadores de membrana también se recuperaban en esos animales. Por lo tanto, el daño tisular y funcional es algo que de entrada también tenemos que rechazar como un argumento en contra de la mínima invasión. La sialoendoscopia es una técnica cara. La técnica de sialoendoscopia es cara porque el material que utilizamos es caro y se rompe con facilidad. Eso es cierto, pero en contraprestación, el tiempo de ingreso del paciente se reduce tanto que se compensan los gastos de material. Pero si nos olvidamos de la sialoendoscopia y volvemos al artículo de los colegas neozelandeses, sin hacer sialoendoscopia únicamente con técnicas mínimamente invasivas y centrándonos exclusivamente en el caso de las grandes litiasis en glándula submaxilar, que son las más frecuentes, realmente si optamos por esta técnica, el ahorro que supone ya es enorme. No nos olvidemos que para el paciente hay un coste también en cuanto a cicatrices, complicaciones que son más frecuentes que en las técnicas mínimamente invasivas, en el caso de la resección glandular, y la posibilidad de problemas de sequedad oral, que son poco frecuentes, es cierto, pero hay que contar que puede ser así. Hicimos un estudio muy básico de costes en su momento y lo único que demostramos es que el ahorro en el periodo 2013-2017 en 119 procedimientos fue de unos 50.000 euros frente al caso de que hubiésemos optado por cirugías de resección glandular. El sistema británico de salud también hizo algo parecido, bueno, parecido no, infinitamente mejor hecho que lo que hicimos nosotros, y demostraron que el cambio en cuanto a la reducción de costes era muy importante. El coste, por lo tanto, tenemos que rechazarlo también. La incidencia es baja, es cierto que no es una patología, pero como otras, una incidencia baja no implica que dejemos de utilizar el mejor método de tratamiento, pero la realidad es que la incidencia es baja por diferentes factores también, porque hay muchas especialidades que pueden tratar la patología, hay áreas del mundo donde al mismo tiempo un cirujano plástico, un cirujano general, un cirujano odontológico, un otorrino, un cirujano maxilofacial, todos pueden tratar este tipo de patología. La realidad es que hay que contar también que hay una parte de la incidencia que, aunque sea baja, la prevalencia es alta, porque hay mucha gente que le ofrecemos un tratamiento quirúrgico de resección glandular y prefieren no operarse. Nosotros tenemos pacientes operados que llevaban 10 años esperando a buscar una solución que no fuera quitar la glándula. Es importante entender también que cuando en un país empieza un centro especializado como es el nuestro, la incidencia es altísima. Nosotros tenemos realmente un problema de lista de espera con la patología obstructiva porque nos llegan muchos casos derivados de otras áreas. Y hablo de la eficacia, no hace falta decir nada. No he puesto muchos artículos de otros autores, que son los que realmente hay que leer. Presentamos nuestra experiencia, pero hay gente, como digo, que tiene muchísima más experiencia que nosotros. Pero este es un artículo de los primeros que se hicieron multicéntricos en el año 2009 y ya en una serie de 4.600 pacientes demostraron que la eficacia de la técnica era indiscutible. Por lo tanto, la sialoendoscopia, centrándonos en la óptica, es un método de diagnóstico, ya lo ha comentado Carlos, de altísima eficiencia, es perfecto y es el tratamiento de elección en litiasis flotantes de 3 a 4 milímetros y además, en el caso de las técnicas combinadas con litiasis más grandes, resulta de mucha ayuda porque nos ayuda a localizar la litiasis. Además, tener una óptica nos permite resolver las estenosis de una forma que realmente en estenosis la sialoendoscopia sí que es más necesaria, claramente más necesaria que en el caso de la obstructiva litiásica. Hemos hablado de combinadas en glándula submaxilar y voy a hablar rápidamente también en glándula parótida de técnicas combinadas y os cuento que cuando nos encontramos obstrucción en el esteno y hablamos de litiasis grandes, fijas, que no podemos, son excesivamente grandes para romper con un láser y no podemos sacarlas de una forma primaria, el límite anterior del masetero es el límite para decidir cuál es la forma de abordaje.
Entonces, en el caso de que nos encontremos con una litiasis en la parte anterior, por delante del límite anterior del masetero, el abordaje lo vamos a hacer a través de la boca, lo que llamamos un abordaje transoral de conducto de Stenón, y en el caso de que el abordaje sea la litiasis se encuentre por detrás, el abordaje lo haremos de forma transfacial, como veis aquí. La localización de la litiasis, ahí en la óptica es importante porque nos permite ver la litiasis y porque nos permite transiluminar la posición. La palpación en algunos casos nos puede ayudar, pero no siempre las litiasis son palpables en parótida. Esto es un abordaje transoral, en este caso era una litiasis que estaba muy distal, que fijamos con una cesta de Dormia, la pudimos fijar y arrastrar, hicimos un abordaje distal sencillo. Este caso es un caso de los sencillos en litiasis de parótida. Pero nos podemos encontrar que la litiasis está más profunda, la podemos ver al final del conducto, en una zona media del conducto, antes del masetero, pero más profundo, la podemos fijar o no, y lo que podemos hacer, si está más profunda y no es fácil de llegar a ella, es dar unos puntos de tensión a los lados del conducto, a los lados de la papila, del orificio de salida del estenón, en la mucosa yugal, y traccionar para hacer una disección periductal que generalmente intentamos que no sea completa, que no sea circular completa, pero a veces hace falta hacerlo, pero como mínimo una disección en semiluna en torno al conducto y vamos disecando el conducto en profundidad hasta llegar a la posición de la litiasis y extraerla. En este caso vemos los puntos de tracción y como hemos hecho una disección muy profunda, fijaros el esteno completamente disecado y en su interior hemos colocado un stent para mantener su permeabilidad durante las semanas del posoperatorio. Pero fijaros que podemos ir muy profundo disecando el estenón desde la boca para intentar localizar una litiasis. Nosotros introdujimos una técnica que es la utilización de stents vasculares, que enseñaré en un vídeo ahora, que en realidad lo que permite es introducir un tubo, es un catéter que introducimos dentro del conducto que nos permite navegar a través del conducto, lo introducimos hasta la posición de la litiasis, guiados por la óptica, nos permite entrar y salir a su través, porque a veces entrar y salir a través del orificio de la glándula no es tan fácil, existe algún sistema como lo que llamamos sistema Colenda que nos permite, pero esto realmente tiene más aplicaciones y es fundamentalmente muchísimo más barato y nos permite entrar y salir a su través. Y además lo que conseguimos con ello es dar una consistencia al conducto de manera que la disección del conducto de estenón es más sencilla. Hacemos los puntos de tracción, pero luego hacemos la disección en torno a una estructura que es mucho más sólida que el estenón cuando no tiene colocado ese catéter. En este caso nos encontramos con una litiasis en el conducto de Stenón, como os decía, vamos a ver el escáner, una gran litiasis distal, litiasis pequeñas más proximales y unas áreas de dilatación. En este caso, además de encontrarnos la litiasis, había una zona de estenosis inicial justo al principio y luego estaba la piedra ahí fija. Lo que hicimos fue utilizar ese sistema que os comentaba, que es este en concreto se llama Radifocus, de la marca Terumo, pero hay un montón. Se utilizan en hemodinámica, en cirugía, en radiología intervencionista, en cardiología. En realidad son catéteres de acceso vascular. Haces una punción, pasas una guía, luego pasas el dilatador azul y luego montas el dilatador azul en la vaina blanca, digamos, y puedes introducir dentro de un tubo, introduces otro tubo rígido. Hay diferentes calibres y, perdonad, y esta es la forma de introducirlo. Utilizamos siempre técnicas Selling, que es pues otro investigador que ha facilitado la vida en la medicina y que curiosamente publicó sus trabajos el mismo año que lo hizo Seldin en Nueva York. ¿De acuerdo? Bueno, la técnica Seldinger te permite entrar en cavidades y en este caso colocar el catéter en el interior. Una vez de que está colocado podemos entrar con la óptica a su través y llegar al punto en el que está la litiasis. El catéter lo habremos medido previamente para saber que la posición en la que hasta donde lo empujamos es la correcta y generalmente le hacemos una pequeña muesca para saber que lo introducimos correctamente. Aquí veis la muesca que hacemos al catéter que previamente hemos medido con la óptica dónde está la litiasis, qué distancia necesitamos y hacemos una muesca para que el catéter llegue a la posición correcta. Los puntos de tracción y progresivamente la disección que vamos haciendo del conducto hasta sacarlo de su situación y llegar a la zona en la que está la litiasis. ¿De acuerdo? Vale. Finalmente hacemos una endoscopia para quitar las litiasis que estaban los posteriores. En este caso, como curiosidad, nos encontramos como se había intentado hacer una extracción previa por vía externa, nos encontramos un punto y un granuloma dentro del conducto, que es algo muy poco habitual de ver. ¿De acuerdo? Vale.
En el caso del abordaje transfacial, cuando nos encontramos con litiasis que están posteriores al límite anterior del masetero, hay dos escuelas, la escuela israelí liderada por Nayeli que propuso en su momento el hacer un abordaje directo en la cara. Vemos dónde está la litiasis con la óptica, por transiluminación localizamos y hacemos una incisión directa. Y posteriormente el grupo de McGurk en Londres propone hacer un abordaje de parotidectomía, que es el que nosotros preferimos. Hacemos un abordaje de parotidectomía, levantamos la piel y trabajamos directamente sobre el nivel, la glándula, habiendo retirado la piel que la cubre, y hacemos un abordaje directo del tejido glandular donde nos marca la luz, ¿no? Esta es la revisión del del abordaje transfacial que publicamos también recientemente, que publicó Carlos. Y este es un caso de abordaje transfacial, como decía, una litiasis que está en posición más posterior, no me acuerdo qué lado era, aquí está, la vemos aquí, límite anterior del masetero, bastante más posterior, hacemos un abordaje periauricular, levantamos todo el tejido, el doctor Chiesa trabaja, en este caso estaba trabajando en el lado del abordaje transfacial, yo estaba trabajando con la óptica, bajo monitorización facial, vemos a través de la glándula dónde está la punta de la óptica y por lo tanto ahí está la litiasis porque ya la estamos viendo en el monitor y directamente a través de la glándula podemos abordar el tejido glandular, disecar con la certeza de que donde vamos va a estar la litiasis, ¿no? Siempre con cuidado, con monitorización, con el puntero para localizar, para saber seguro que no cometemos ningún error. Pero realmente los metaanálisis que hay de abordaje transfacial de esta forma, que seguro que todos estaréis pensando qué pasa con el nervio facial, bueno, pues es la experiencia de muchísimos procedimientos a nivel mundial nos dice que es un procedimiento seguro. Bueno, y ya acabo. Este es el primer caso que hicimos de sialoendoscopia. Fue en el año 2013. En aquel momento yo trabajaba en un hospital comarcal cerca de San Sebastián, un hospital pequeñito de 100 y pocas camas, y me permitieron probar una endoscopia y bueno, pues yo me animé a probarla con una paciente y fue un éxito. En 20 minutos le quitamos la litiasis en consulta con anestesia local. Esto fue en el año 2013. Después de esto hemos sufrido muchísimo. Hemos tenido disgustos, fracasos, pero nunca hemos tenido complicaciones ni pacientes con complicaciones importantes en absoluto. Nunca ha habido ningún tipo de complicación, llevamos ya muchísimos procedimientos hechos y nunca ha habido nada que lamentar. Podemos lamentar haber dormido a un paciente y no haber conseguido lo que queríamos, pero si a un paciente que le duermes para intentarle quitar una litiasis no lo consigues, pregúntale cuando le despiertes si te deja que lo vuelvas a intentar antes de quitar la glándula. Y lo más probable es que te diga que sí. ¿De acuerdo? Creo que es una técnica con la que tenemos que contar. Nosotros empezamos con sialoendoscopia y lo que consiguió la sialoendoscopia es hacernos replantear el abandonar la resección glandular y el optar por la mínima invasión. Y como comentaba antes Carlos, se produjo en nuestro servicio lo que llamamos el cambio de paradigma, ¿no? Y hoy en día la indicación en nuestro ámbito de una parotidectomía y una maxilectomía como primera elección solamente se aplica en patología tumoral y siempre intentamos un abordaje en medicina no se puede decir siempre, pero prácticamente siempre intentamos un abordaje mínimamente invasivo o por sialoendoscopia. Antes se ha comentado el curso que organizamos todos los años. Seguramente en mayo de este año, todavía no, desgraciadamente el de mayo de 2020 hubo que suspenderlo por los motivos que todos conocéis. El año 2001 lo volveremos a hacer seguro, porque ya está toda la estructura. Gracias al Centro de Investigación Biodonostia tenemos unos medios fantásticos para hacer un curso. Yo creo que realmente lo organizamos nosotros, pero realmente pensamos que es un curso que tiene la calidad suficiente como para poder arrancar con la sialoendoscopia de una forma estupenda. Sin duda, si yo tuviera que recomendar un curso a nivel mundial, recomendaría que fuerais donde hemos ido nosotros. Yo he estado varias veces en Ginebra y el nivel de los cirujanos que trabajan y que presentan trabajos allí es altísimo, por lo tanto os animo. Pero bueno, si queréis conocer una ciudad estupenda, creo que un curso de segunda división, pero con todo lo que necesitáis, puede ser estupendo el hacerlo en San Sebastián con nosotros y nos encantará recibiros. Todo lo que publicamos, todos los vídeos, todas las cosas nuevas las publicamos en una página de Facebook. Siento que sea Facebook, pero realmente es que empezamos hace años ya en el primer curso como medio de comunicación con los cursillistas y ha quedado así y hay muchos vídeos acumulados, mucha información de sialoendoscopia. Esta es mi dirección de correo electrónico que podéis apuntarla por favor y
Tanto yo como Carlos estamos encantados de mandaros bibliografía tener todo el feedback, porque en esta técnica todos estamos empezando y el comunicarnos entre nosotros es importantísimo porque con ella todos aprendemos. Próximamente ya está en marcha una página web específica que yo espero que en unos meses esté funcionando y bueno, ya sí que será lo que hay en Facebook, pero con, digamos, con un formato más serio y con toda la información que necesitáis. Pero desde ahora podéis optar a entrar en esta página, que hay muchos vídeos y, por supuesto, todo lo que necesitéis, lo que tenéis que hacer es sencillamente pedirlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Impecable, impecable su presentación, muy clara, un mensaje muy preciso. Yo creo que ha quedado evidentemente muy claro de las grandes ventajas que tiene esta técnica y que de alguna manera pues tenemos que conocerla, intentar implementarla, intentar tenerla en nuestros centros hospitalarios. Dios quiera que en nuestro país en algún momento podamos hacerlo, pero hay que prepararse al respecto. Y está muy bien, muchísimas gracias. Impecable, nuevamente le comento. Por acá hay algunas preguntitas, de hecho creo que quedaron unas preguntas y a lo mejor usted mismo nos las puede quizás darle respuesta de la presentación anterior, que hablamos de la instilación de los esteroides. Entonces por acá preguntaba la doctora Pontón, ¿cuál esteroides en específico usan ustedes y cuál dilución para instilar en la glándula en caso de que sea necesario? Bueno, los esteroides, la utilización de esteroides realmente es útil, ¿no? Y no hay ningún consenso, no hay nada detrás con evidencia suficiente como para decir hay que usarlos de rutina, pero la experiencia en algunos casos nos anima a hacerlo porque tiene muy poco coste. Y lo decía Carlos antes, en consulta podemos dilatar un poquito el conducto y utilizar un catéter del 22, por ejemplo, y rellenar con corticoides. En casos de parotiditis recurrente, en adultos, en niños es más difícil, en niños puedes hacer una instilación, la segunda no van a querer hacérsela, pero se puede intentar porque realmente puede ser útil. Generalmente utilizamos metilprednisolona y generalmente utilizamos 80 miligramos en 2 centímetros cúbicos, pero otra opción es utilizar dexametasona, directamente una ampolla de dexametasona, y eso es algo que me gustaría organizar y que, bueno, Carlos me persigue para que seamos metódicos en todo, pero realmente no tenemos una constancia. En quirófano utilizamos con mayor frecuencia metilprednisolona y a veces por organización en consulta utilizamos dexametasona porque es más cómodo. Pero no hay consenso, ¿eh? Ahí se ha comentado en los congresos a los que vamos y en las reuniones que tenemos a nivel mundial y no hay consenso. Todavía está en proceso, en estudio. Por allí quedó una pregunta también pendiente que lo hicieron en la oportunidad anterior con respecto a las características del cialoendoscopio. Sin embargo, usted comentó algo, más o menos, pero digamos como requisito en un momento dado que alguna persona quiera obtener el equipo, al menos que presente ciertas características. Bueno, en este momento hay 2 fabricantes a nivel mundial de ópticas, que son Storz, es una de las marcas que está fabricando, y la otra marca es Polydiagnost. Son 2 empresas alemanas. La filosofía de los equipos que tienen es similar. Yo creo, nosotros hemos probado el material de ambas marcas y consideramos que los 2 son útiles. En realidad, si yo tuviera que empezar, la óptica que más me gusta es de 1,3 milímetros, ese diámetro me parece el más adecuado, y a Carlos, por ejemplo, le resultan cómodos utilizar lo que llamamos ópticas modulares, que son ópticas, digamos, que llevan ópticas, es que no quería, como no tenía mucho tiempo, que no quería mezclar cosas de material, pero es posible que tengamos... la óptica que utilizamos con más frecuencia es lo que llamamos all-in-one, que es una óptica que va, todo lo que es la óptica es fija, no puedes desmontarla, ¿de acuerdo? Okay. Antes, en el diagrama que he enseñado antes, un segundito, a ver, ¿cómo estamos? Voy a compartir la pantalla y os enseño. Perfecto, perfecto, no, con gusto. Vale. Si os fijáis, la óptica, esta es una óptica all-in-one, que lo que lleva es una... se ve también aquí en la imagen. No se ha compartido, no se ve en la pantalla. A ver. Aquí. ¿Ahora se comparten? Todavía no, probablemente que la tiene abierta en la... Déjeme ver, porque tiene la opción para poder compartir. Sí. Vamos a ver.
Vuelve a dar, doctor, le volví a dar. Ujú. No, no se ha No sé si ya compartido. compartí. A ver, un segundito, voy a dar yo aquí a compartir. Ahora sí, Ahora sí, ¿no? perfecto. Vale. Ajá. Entonces, la óptica en realidad, los diferentes tipos de óptica llevan todos lo mismo. Tienen que llevar un canal de trabajo, un canal de irrigación, que es lo que nos permite dilatar el conducto para mantenerlo abierto. Metemos todo el rato líquido a presión para mantenerlo abierto. Y luego lleva un canal de trabajo y un canal de óptica. Entonces, existe la posibilidad de que lo que tengamos sea una vaina metálica, como es esta de aquí fuera, en la que introducimos nosotros luego una óptica, y en el espacio que queda entre la vaina metálica y la propia óptica es donde va, por donde metemos el material de trabajo y la irrigación, ¿de acuerdo? A mí me Claro. resulta más cómodo utilizar ópticas que son fijas, que no se pueden desmontar, ¿eh? Pero, por ejemplo, Polydiagnost tiene esa filosofía de una óptica desmontable, pero que una vez de que la fijamos, realmente se convierte en una óptica all-in-one, una óptica muy similar a esta. Entonces, yo para empezar, si tuviera que elegir, empezaría por una óptica all-in-one de Storz o una óptica Polydiagnost, pero no empezaría por una modular, me resulta más incómodo, y curiosamente Marshall, que es una persona con una experiencia terrible, prefiere las modulares, teniendo en cuenta además que él es el diseñador de la óptica all-in-one, o sea que Ay, claro. podía tener interés en defender su producto, y él le Exacto. gusta mucho las modulares. A mí me resultan más difíciles de utilizar, ¿eh? Excelente, no, muy bien, doctor, excelente, gracias por esa aclaratoria. Por aquí hay unas preguntitas, en el caso de la litotripsia, decía la doctora Cedeño, cuando se pulveriza el cálculo, ¿existe la posibilidad de una migración retrógrada de los fragmentos y causar patología intraglandular en algún momento? ¿Pudiera haber esa complicación? Todo puede ocurrir, pero no es normal. Normalmente cuando hacemos litotricia intraductal y dejamos fragmentos, lo que suele ocurrir es que con el paso del tiempo y el flujo salivar, si quedan restos, se coloquen agrupados en una zona más distal, más cerca de la salida. Y de hecho a veces tenemos algunos pacientes que les hemos hecho litotricia intraductal y al cabo del tiempo el paciente ha notado que ha expulsado fragmentos de litiasis, o hemos notado nosotros que tenía litiasis. Me acuerdo de una señora que, a pesar de tener restos de litiasis en la zona distal, como no le están produciendo ningún tipo de molestia, no ha querido hacer nada más. Pero lo normal, el flujo salivar, curiosamente, hace su función, es decir, arrastra realmente en dirección distal, ¿eh? O sea que es raro, todo puede ocurrir, pero es raro que una litiasis migre en dirección de forma retrógrada. Ok, y en el momento en que hacen esa litotripsia, que tratan de sacar los fragmentos para justo, hay oportunidad de hacer irrigación posterior, irrigación para limpiar Se el puede hacer trayecto. durante el tiempo, la irrigación tiene su papel. De hecho, en uno de los vídeos que quería comentaros, que os lo voy a poner un segundito porque es muy representativo. Un segundito. El procedimiento básicamente es Sí, Carlos, irrigación. sigue. Una de las cosas que tienen, que es frecuente en las endoscopias o que es siempre igual, es que los procedimientos se hacen bajo irrigación para poder dilatar tanto el conducto Barton como el esteno, porque son conductos que son muchas veces virtuales. Entonces, para poder dilatarlo, estás irrigando constantemente. Tienes al ayudante o al enfermero metiendo suero, porque la óptica tiene un terminal para digamos, colocar el instrumental y otro para poder introducir líquido constantemente. Excelente. Os quería enseñar para que vierais que, porque la irrigación sí que es cierto que juega un papel durante las técnicas. Ujú. Bueno, este es un caso de endoscopia con unas litiasis pequeñas flotantes. Digamos, no se está visualizando video, doctora, ahorita. Está en la pantalla de una imagen de anatomía. Ajá. Puedes cambiar la pantalla que deseas compartir. Ah, vale, sí, es verdad. Voy a dejar de compartir. Comparto y esto es lo que quiero compartir. ¿Estáis viendo ahora el vídeo? ¿Correcto? Vale.
En este caso es una litiasis flotante y estábamos irrigando y fijaros que pasó lo que estábamos comentando, que en un momento de la irrigación damos presión y fijaros que la litiasis se va. Y eso pasa a veces, cuando la irrigación sí que tiene un papel durante las técnicas de endoscopia porque permite mover la litiasis, pero también es cierto que nos permite a veces irrigar como limpiamos un tapón de cera. Y de hecho, existe comercializado un sistema que se llama Sialocat, que es un catéter que podemos llevar hasta el fondo de la glándula para irrigar y favorecer un flujo anterógrado que desplace las litiasis en dirección distal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la irrigación tiene su papel, a veces nos ayuda en unos casos, en este caso, por ejemplo, pues nos dio bastante problema porque estábamos intentando coger la piedra y cada vez que dábamos un poquito de presión, la piedra se escapaba. Era una litiasis flotante muy pequeñita. Excelente, excelente, doctor. Muy ilustrativo. Por acá, digamos, también preguntaban, en caso de, o está establecido algún porcentaje de estenosis postquirúrgica por litotripsia, por láser, por supuesto, y cómo se manejaría. No sabría decir el porcentaje. Por suerte nosotros no tenemos casos. Tenemos casos de estenosis por abordajes transorales. Uno de los casos que mostraba en el vídeo posteriormente hizo una estenosis que hubo que resolver. Pero la estenosis es el gran riesgo de las técnicas mínimamente invasivas en conducto, porque realmente en el láser se lesiona mucho el conducto. Al final de la técnica se lesiona mucho el conducto y suele quedar una herida. ¿Dónde lo tengo? ¿Ven el vídeo? Ajá, se está abriendo ahorita. Esto es el conducto normal al final del procedimiento y vamos a llegar a la zona donde estaba la litiasis y se va a ver claramente cómo hay una zona de quemadura. El conducto es mucho tiempo de disparo y eso genera calor y lesiona el conducto. Por eso normalmente, fíjense cómo queda el conducto muy, muy alterado. Normalmente colocamos un stent y por suerte no se producen tantas estenosis como inicialmente nos parecía que pudiera ocurrir. Pero en estos casos siempre colocamos al final un stent para evitar esas estenosis, que generalmente se queda unas 3 semanas, 3-4 semanas. Inicialmente utilizábamos unos stents que tallábamos con un catéter, sin más. Tallábamos un catéter y lo utilizábamos como stent. Y hoy en día utilizamos stents de silicona muy blanda de la empresa Polydiagnos que realmente funcionan muy, muy bien. Que son caros, como todo, pero que funcionan muy bien. Excelente. Yo también haría énfasis en otra complicación que la pueden revisar si quieren. Les enviamos la revisión esta sistemática del metanálisis que hemos hecho sobre el uso del láser. Y no solamente hay que pensar en como posible complicación en la estenosis, sino también en el riesgo de perforación del conducto si no eres muy cuidadoso. Porque tú cuando disparas sobre la piedra, el mecanismo de destrucción del láser es, o sea, el calor se acumula en la parte central donde tú disparas con el láser y luego va rodeando toda la piedra sobre su superficie. Entonces lo que hace es rodear toda la piedra y si no eres muy cuidadoso, puedes generar una perforación en la parte posterior de la piedra. Entonces, hasta un 13% de casos de perforación está descrito en algunas series en la literatura y hay que tener cuidado con eso a la hora de utilizar el láser, si te animas. Excelente, Carlos, excelente. Sí, bueno, las preguntas subsiguientes, igual cómo se tratan las estenosis, ya nos habló de la colocación de los stents, digamos, y mantenerlo unas 2 o 3 semanas. Y bueno, en líneas generales, el doctor nos comentaba en su ponencia, mayores complicaciones son muy, muy pocas. Esto que nos estás comentando ya cuando introduces digamos, un procedimiento adicional o un instrumental adicional con el caso del láser, que siempre tendrá su riesgo, sobre todo si no hay la pericia, la experiencia en su manejo. Muy bueno, excelente. La complicación más importante, no nuestra, que tenemos menos experiencia, sino de los que llevan ya desde principios del año 2000, la complicación más importante es no conseguir el procedimiento. No hay complicaciones importantes, es la realidad. Podemos tener problemas de inflamación del suelo de la boca porque hemos hecho sin querer una vía falsa y hemos pasado. Tener en cuenta que estamos todo el rato metiendo líquido dentro del conducto. Si hacemos una vía falsa y hacemos un orificio, como comentaba Carlos, puede pasar que empiece a pasar fluido al espacio
fuera del conducto, al suelo de la boca, y eso produce una inflamación. Y en el inicio, cuando yo estaba en el hospital de Mendaro, en 2 ocasiones al paciente lo dejamos intubado hasta la tarde porque se produjo tanta inflamación de la lengua que me dio miedo desintubarle. Realmente desaparece muy rápido la inflamación porque no es inflamación, es líquido extravasado que realmente no es, el mecanismo de inflamación no existe, por lo tanto la recuperación es muy, muy rápida. Entonces hay que tener cuidado, hay que ser consciente de que procedimientos muy largos con mucha acumulación de tejido pueden producir, mucha acumulación de líquido pueden producir este problema, pero quitando eso, si somos un poco cuidadosos, el riesgo, lo que te desespera en esta técnica es que al principio tiene cierta dificultad y que a veces no consigues lo que quieres hacer. Pero no hay que tener miedo a arrancar. Hemos arrancado nosotros con poca gente a nuestro alrededor para echarnos una mano y las cosas han salido, así que os animo a que hagáis lo mismo. Qué bueno, haremos lo posible, doctor. Y con respecto, a pesar de que son procedimientos, si se quiere, ambulatorios, el paciente puede ir a la casa, la gran mayoría. ¿Algún tratamiento en específico postoperatorio? ¿Simplemente analgésico para el dolor o no hay? No hay tampoco consenso. Nosotros seguimos tratando a todos, en este momento les damos sobre todo los abordajes, si son abordajes sencillos de sialendoscopia pura, que en el que solamente quitamos la litiasis, solamente analgesia. Realmente tienen pocas molestias. En los abordajes combinados, ya sean transorales, transfaciales o en suelo de boca en el ilio, hacemos tratamiento con antibiótico, corticoide y analgesia. Okay. Sin ningún motivo que lo justifique, porque tampoco tenemos claro. La mayoría de los cirujanos lo están haciendo, pero probablemente llegue un momento que lo dejemos de usar, que no sea necesario. Excelente. Bueno, doctor, por acá, o a ambos les envían muchas felicitaciones. Excelente las ponencias. Ha habido concurrencia desde varios países de Latinoamérica, de México, de República Dominicana. Tenemos por aquí, creo que había una de algo así como Uruguay. Y bueno, de todo nuestro territorio nacional que lograron conectarse y disfrutar de estas ponencias muy, muy claras y muy precisas. Colombia. Incluso Colombia por aquí le manda saludos. Por aquí había una última pregunta. ¿Cómo se fijan los stent en Adonis. caso de que... Había una Es que última pregunta. Adonis estuvo con nosotros aquí, desde Colombia. Te mando un abrazo. Sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Por acá el doctor nos hacía una última pregunta, que es la que describo acá. ¿Cómo se fijan los stent en caso de que sea necesario utilizarlos? Generalmente con una sutura, con un monofilamento de 4 ceros o de 5 ceros, lo suturamos a la mucosa, damos un punto a la mucosa y ya está. Normalmente cuando tallamos a partir de un catéter, lo pasamos el hilo y ya está. En el caso de los stents de Polydiagnost vienen ya con un orificio especial para pasar el hilo, pero bueno, es dar un punto y dejarlo fijo a la mucosa. Sí. Hay, Por acá. hay una pregunta interesante que hace Rosaria Sano sobre si la celendoscopia podría ser una herramienta útil en el diagnóstico de patología neoplásica. Y bueno, no hay evidencia, digamos que no es un tema que mucha gente se lo ha planteado, pero tenemos un compañero de Montpellier con el que solemos tener una relación muy estrecha. Él está en Francia y tiene un vídeo muy bonito de un paciente que somete a una celendoscopia exploratoria por la sospecha de una patología obstructiva, consigue una lesión aspecto granulomatoso en el conducto, que no le pareció un granuloma como tal, sino que le pareció otra cosa, hizo una biopsia, lo mandó a analizar y era un carcinoma ductal. Entonces, a ver, como un rol dentro del papel diagnóstico de la patología oncológica de glándula salivar a día de hoy no lo tiene, pero bueno, casos aislados en los cuales la celendoscopia ha sido útil para el diagnóstico de patología oncológica existen. Correcto, qué bien, qué bueno, es una alternativa. Luego alguien, Disculpe que las preguntas no se habían cargado acá. Bueno, igual preguntan en caso de patología pediátrica que haya necesidad de instilar esteroides, ¿cuál sería la dosis? Utilizamos la misma dosis siempre, porque generalmente necesitamos una concentración elevada en un volumen no excesivamente grande. Solemos utilizar 2 centímetros cúbicos. En el caso de la parotiditis recurrente juvenil, la técnica es muy sencilla. ¿No? Realmente el hacer la endoscopia en glándula parótida en un niño es una técnica muy sencilla porque el conducto suele tener un abordaje bastante fácil. Y lo que hacemos es revisar todo el conducto, irrigar bien todo el conducto. Muchas veces solamente eso
la irrigación con líquido y la distensión que generamos en el conducto es suficiente, porque el problema parece que está en que el conducto tiene una elasticidad reducida y por eso se produce la obstrucción coincidiendo con periodos de deshidratación o fiebre. Entonces utilizamos la propia irrigación y al final del procedimiento, una vez que hemos revisado todo, metemos metilprednisolona, 80 miligramos en 2 centímetros cúbicos. La mayoría del producto se sale, pero bueno, lo que hacemos es meter a presión el producto y luego pues, limpiamos lo que sobra. Los niños se quejan luego durante horas de que tienen muy mal sabor de boca. Ah, ok. ¿Y la edad mínima, doctores, en el cual han realizado el procedimiento en el paciente pediátrico? ¿Edad mínima, quizás Pues yo creo que no sé. 5 años. Sí, Creo que 5 escolares, años. preescolares, escolarcitos? Sí. Ok, muchas felicitaciones. Por acá vi una pregunta del doctor Manuel Eman. El doctor Manuel Eman es un colega venezolano que se encuentra ahorita en Canadá, expresidente de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología. También él es un apasionado por la cabeza y cuello. Muchos saludos al doctor Eman. Por acá pregunta, ¿cuál sería la utilidad de los balones de dilatación para estenosis del conducto de Stenum? Bueno, yo creo que son útiles porque te permiten el dilatar de una forma... la ventaja que tienen sobre todo es que te permiten dilatar viendo, porque tú colocas el balón en su posición, lo dilatas. Mi sensación es que todavía tenemos balones, yo he usado en contadas ocasiones balones. Normalmente la dilatación nosotros la hacemos con la propia óptica o con el mismo sistema de dilatación de los stents vasculares que utilizamos que hemos visto antes para hacer abordajes combinados. El problema de los balones es que el precio es elevado, pero me parece un sistema perfecto. De hecho, Cook, que es la empresa que comercializa bastante material para asialondoscopia desechable, tiene unos balones que son estupendos y me parecen una muy buena opción. El problema fundamental que yo le veo es el precio y que, bueno, en Canadá, por ejemplo, es donde creo que era en Toronto, donde estaba Jack Colenda, que es un otorrino que es el que diseñó un sistema de acceso parecido a lo que utilizamos nosotros y que lo diseñó para la empresa Cook. En Canadá hay una escuela también de serendoscopia muy, muy interesante. Excelente, excelente. Bueno, aparte de todas las felicitaciones por las excelentes ponencias, bueno, por acá parece que el ciclo de preguntas, bueno, ha quedado mucha inquietud. Vamos a revisar esos videos que están en YouTube y en su página Facebook, doctores. Y bueno, de parte de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología, muchísimas gracias por este apoyo, por sus receptividades y poner un poquito del tiempo y compartir con nosotros. De verdad que ha sido muy clara, digamos, el mensaje que han emitido en relación a esta nueva técnica, bueno, técnica relativamente nueva, pero que estamos ahora pues indagando sobre ella y viendo las grandes ventajas. Muchísimas gracias, de una manera muy didáctica, muy docente, doctor. Nos ha permitido de manera muy clara conocer que es un procedimiento sencillo, que digamos capacitándose para ello, podemos utilizarlo y podemos dar mucha solución a muchos pacientes con patologías, sobre todo de tipo obstructiva. Y a nuestro querido hermano Carlos Chiesa, nuevamente mil gracias por el apoyo a sus hermanos venezolanos que estamos aquí luchando. Y bueno, nos enorgullece que él esté, digamos, desarrollándose en aquellos ámbitos y les deseamos el mayor éxito posible. Y bueno, mantenernos en contacto para justo realizar feedback sobre todo lo que es actualización en nuestra especialidad. Carlos, 1.000.000 de gracias y mil gracias por la oportunidad de hacer el contacto con el doctor Saga. Muchas gracias a ustedes y un abrazo a todos. Gracias por contar con nosotros. Claro que sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias nuevamente. Saludos de parte de todos los venezolanos y ojalá en un futuro cercano podamos invitarlo y estén, como les comenté, presencialmente aquí y disfruten de nuestro paisaje. Tenemos un país muy bonito, me imagino que Carlos le habrá comentado, hay de todo, hay playa, hay montaña, hay, bueno, cualquier cantidad de bellezas naturales que esperemos en algún momento usted también personalmente pueda disfrutar de ello. Muchísimas gracias. Estaré encantado. La referencia que tengo de Venezuela es excelente, así que estaré encantado de visitaros. Ok, bueno, doctores, que pasen muy buenas tardes. Carlos, 1.000.000 de gracias. Luego hablamos por privado. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Ajá, dinos, Carlos. Chao.
Un abrazo para todos y que estén muy bien. Chao, Carlos. 1.000.000 de gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Haremos lo posible. Se está grabándola y veremos cómo le hacemos pasar para que ustedes la disfruten nuevamente. Muchas gracias a todos.